Vamos a hablar sobre epidemiología de las enfermedades infecciosas. Eso, ¿saben que es un poco extraño para mí en una aula tan grande que estén tan separados? Se siente medio raro, créanme. Así que yo les pediría por favor que se acerquen. Que se acerquen, que bajen tres filas, pues, o sea, bajen todas tres filas. Yo no tengo problemas, ustedes se relevante que son las enfermedades infecciosas, ¿no? Hay un panorama de la salud mundial que está publicada de la Organización Mundial de la Salud para el 2014 que dice que el riesgo de que el niño muera antes de cumplir 5 años 8 veces más en la región de África que en la región europea. O sea, va a haber diferencias en cuanto a la mortalidad en diferentes continentes. Se calcula que en el mundo hay 2.500 millones de personas en riesgo de dengue. Entre el 2000 y el 2012 sarampión en el mundo descendió en casi un 80%. Esto era toda una alegría hasta que empezaron a aparecer brotes de sarampión en Estados Unidos y en Alemania. Y para los que han hecho el seminario, este brote de Berlín es cierto. Si ustedes entran en internet, es un brote real que está ocurriendo actualmente en Berlín y que ya causó la muerte de un niño, ¿no? Que era previamente sano. Yo soy de los que hace infectología pediátrica y que piensa que ningún niño, ninguna persona en realidad debería morirse de una enfermedad inmunoprevenible. Quiere decir que la puedes prevenir utilizando una vacuna. Entonces sarampión es una enfermedad inmunoprevenible y ya se murió un niño, ¿no? En un país, en una ciudad, en un país de altos ingresos incluso, ¿no? Que es Alemania, en particular en la ciudad de Berlín. En el 2012, más de 140.000 personas de los países de ingresos altos sufrieron de tosferina, una enfermedad que es grave en los lactantes y se puede prevenir mediante la vacunación. La mamá tiene la enfermedad o se vacuna y el niño nace con las defensas maternas. Si la persona no se vacuna, el bebé no tiene esos anticuerpos, se infecta, se enferma y la enfermedad es más severa en los primeros meses de vida y se muere. Entonces las muertes son sobre todo en lactantes menores, en niños menores, lactante menor de 1 año, pero sobre todo en menores de 6 meses, ¿no? Que no han tenido la oportunidad todavía de ser vacunados algunos de ellos, o cuando recién nacen. Entonces hoy en día incluso a las gestantes se les vacuna para evitar que ocurra la enfermedad en el recién nacido. La más antigua de todas, ¿cuál es? Que se vacuna a la mamá para evitar que el enfermo enferme, que era una enfermedad del neonato que ocurría sobre todo cuando el cordón se cortaba con algún objeto tétanos, ¿no es cierto? Entonces a la gestante se le pone difteria tétanos, DT, para que el bebé nazca con anticuerpos contra tétanos, ¿sí? Uno debería hacer el corte con un equipo estéril, es verdad, o limpio por lo menos, pero para eso se vacuna la mamá. Y hoy en día se recomienda la vacuna contra tosferina, que es la tos convulsiva. O sea que a la gestante se le da la DT o DTP, P de pertussis, la DTP, ¿no? Que incluye difteria, tétanos y pertussis. Se recomienda también la hepatitis B y la vacuna contra influenza. Entonces esa es la pregunta de pasito al final de la clase, ¿sí? Al final de la clase yo les voy a escribir su nombre y les voy a hacer yo una pregunta de pasito. Entonces vamos a escoger de las preguntas de pasito que me voy diciendo durante la clase, vamos a escoger una, ¿no? Entonces aquí sería, ¿cuáles son las vacunas que se aplican a la gestante? Vamos a decir las vacunas para qué enfermedades, vamos a decir, porque serían 5 enfermedades, ¿no? Para 5 enfermedades, ¿no? DTP, influenza y hepatitis B. La siguiente. Entonces, las 3 primeras causas de muerte prematura de hombres y mujeres a nivel mundial van a ser la cardiopatía coronaria, las infecciones de vías respiratorias inferiores, neumonía y los accidentes vasculares cerebrales. O sea, 2 causas
no transmisibles y la neumonía, que es una causa transmisible. La mitad de las muertes prematuras son por enfermedades no transmisibles. ¿Ya? O sea, hoy en día ha habido un cambio y las enfermedades no transmisibles están siendo más frecuentes, pero las enfermedades transmisibles todavía siguen siendo importantes contribuyentes para las muertes tempranas en hombres y mujeres. La siguiente, entonces, ustedes ven que dentro de esas 20 causas más frecuentes de hombres y mujeres, las 20 primeras causas, ustedes pueden ver neumonías en segundo lugar, infecciones respiratorias, diarreas en quinto lugar, VIH en sexto lugar, como causa de muerte prematura. A nivel mundial, malaria, sepsis neonatal, tuberculosis y meningitis. Siguiente. La siguiente. En el Perú, las causas grupo de causas de muerte no transmisible también es la más frecuente, ¿no? Y del 91, 2001 y 2011 ha ido en incremento, ¿no es cierto? El 65% en el 2011. Y las causas de muerte por enfermedades transmisibles han ido disminuyendo. Estos datos, incluyendo los de causas externas por año, por estos años, digamos que sean 3 décadas, tiene una distribución proporcional, se llama. ¿Qué cosa quiere decir una distribución proporcional? Es como si fuera una torta, ¿sí? De 3 causas, de tres pedazos. Entonces, si un pedazo disminuye, el otro aumenta proporcionalmente, ¿no es cierto? Sí, entonces, ha ido disminuyendo las causas de muerte por enfermedad transmisible y proporcionalmente hay un incremento de las causas no transmisibles. La siguiente. Esta es una gráfica de la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Como es muertes, se puede interpretar como si fuera incidencia, ¿no es cierto? Ustedes han aprendido que en el caso de muertes, las tasas de mortalidad son incidencias, tasas de incidencia por 100.000 habitantes de Estados Unidos en el siglo XX, en el siglo pasado, de 1900 a 1998. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta gráfica? Nos dice que a través del tiempo ha habido una disminución progresiva de la mortalidad debido principalmente a qué? Inicialmente por aspectos sanitarios, agua segura, eliminación adecuada de excretas. O sea, el saneamiento ambiental ha causado el impacto más importante para reducir la mortalidad a nivel mundial, y este es un ejemplo en Estados Unidos por enfermedades infecciosas, la mortalidad por enfermedades infecciosas. Luego vino una pandemia de influenza, bueno, ya aumentó, ¿no? Te ven este pico ahí. Pero luego de eso ya empezaron a disminuir otras enfermedades. Ahí ponen la fecha en que hubo la última transmisión de plaga de humano a humano. Al final de la Segunda Guerra Mundial, recién al final de la Segunda Guerra Mundial, es que se empezaron a utilizar antibióticos, ¿no? El primer uso de la penicilina, acá. Ya para eso, miren todo lo que había disminuido la mortalidad, ¿no? Y sobre todo era por aspectos sanitarios. A finales de los 50 se empezó a usar la primera vacuna de polio, que fue vacuna inactivada de polio, la vacuna de Salk. La siguiente, por favor. Lo que tiene que ver con el uso universal de vacunas, luego, ¿no? O sea, primero hubo la introducción de una vacuna, después otras vacunas, y después ya vino el uso universal de vacunas, ¿no? Que ha causado un impacto importante en romper la cadena epidemiológica, la cadena de infección de las enfermedades inmunoprevenibles. O sea, la persona susceptible, yo la vacuno y la pasa al grupo de inmune, entonces ya no enferma, ¿cierto? Entonces, al final de la clase vamos a poner una tabla donde está el impacto de las inmunizaciones, sobre todo en Estados Unidos. La siguiente. Para recordarles la historia natural de la enfermedad, y que ya deberían tener todos sus 6 cuadros de estos para los daños y enfermedades, para su presentación, ¿no? Porque son 5 semanas de presentaciones, pero son 6 temas. Hay una semana que es dengue y chikungunya. Entonces ustedes deberían, recuerdan que tienen que tener la historia natural para cada una de las enfermedades, ¿sí? Okay, ya deberían tener eso. Vamos nosotros
hablar sobre el tema de cómo, que lo que queremos es que la persona se mantenga sana, ¿no? En este grupo de acá, ¿no? Entonces vamos a hablar de la gente, huésped, ¿no? En nuestro tema, y vamos a hablar de cómo podemos prevenirlo en la parte de fomento de salud y la protección específica. ¿A qué se refiere la protección específica? Vacunas, ¿no es cierto? Vacunas, ¿sí? Y si la persona se enferma, ¿no? Vamos a hablar de la prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz, tratamiento inmediato, cómo limitamos el daño, y luego ustedes saben que cuando una persona se enferma pueden ocurrir tres cosas: se sana, ¿no? Queda con secuelas o se muere, ¿no? Y entonces, si queda con secuelas, ¿qué tipo de prevención podemos utilizar para esas personas? Que sería la prevención terciaria. La siguiente. Entonces, en el caso de la enfermedad transmisible, que es la causada por un agente infeccioso, generalmente de un reservorio a un huésped susceptible, esa transmisión puede ser directa o indirecta. El agente infeccioso, que depende del número de organismos, ¿no? La inoculación puede necesitar una pequeña cantidad, como puede necesitar un montón, ¿no? Para causar enfermedad. En el caso de Shigella, por ejemplo, ¿no? Para enfermedad diarreica, ¿no? Se necesita una pequeña cantidad de Shigella para que te dé shigelosis, ¿no? Pero para fiebre tifoidea se necesita un inóculo más grande para que te dé fiebre tifoidea, ¿no? ¿En dónde está la Shigella y la fiebre tifoidea, esos gérmenes? ¿En qué? En las heces, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser agua o alimentos contaminados con pequeña cantidad de heces para Shigella o con un montón de heces para tifoidea. Entonces, algunas veces la infección puede pasar, ser inaparente, ¿no? Puede ser inaparente por mucho tiempo, ¿no? Y algunos incluso se curan y ni se enteraron que tuvieron la infección, ¿no? Hay un periodo de incubación, ¿no? Y después empiezan algunos prodromos que no son específicos y el cuadro típico de la enfermedad, ¿no? Entonces hay algunas fuerzas patológicas que hacen que esa persona, ¿no? En lugar de tener algo inaparente, más bien tenga un cuadro clínico característico de la enfermedad. Y si hay bacteremia, la persona puede hacer bacteremia o fungemia o parasitemia, ¿no? La persona hace sepsis y se muere, ¿no? Se muere. Los que hacen el cuadro clínico y no hacen sepsis, ellos, como he mencionado, se curan, ¿no? Pasan a la fase convalescente y después se recuperan, pasan al estadio de sano, o pueden quedarse como con una enfermedad crónica, ¿no? Algunos quedan con secuelas, se curan pero quedan con secuelas, otros se curan aparentemente pero tienen una enfermedad crónica y algunos se mueren, ¿no? La siguiente. Entonces, esta es la cadena epidemiológica, la cadena de infección, donde hay un agente causal, un reservorio, puerta de salida, ¿no? De la gente, hay un modo de transmisión, entra el huésped susceptible, ¿no? Para tener la enfermedad tiene que ser susceptible, ¿no? Y ese huésped susceptible, ¿no? Tiene el agente etiológico específico que puede servir como reservorio, vuelve a salir y ya se mantiene la cadena, ¿no? Entonces, lo importante, ¿por qué hay eslabones ahí? O sea, ¿por qué una cadena? ¿No? ¿Por qué no simplemente hemos cogido y hemos hecho una lista nada más, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Por qué lo hemos puesto como eslabones? ¿No? Tiene dos intenciones. Una es de reconocer que esto es como si fuera un círculo vicioso, ¿no? Que si no hacemos algo se va a perpetuar la transmisión de la infección, por eso se llaman enfermedades infecciosas, enfermedades transmisibles, ¿no? Se perpetúa. Y que hay medidas que todos ustedes tienen que ir aprendiendo, porque todos van a ser médicos, que hay medidas que podemos tomar para cortar el eslabón en algún lugar, ¿no es cierto? Se corta y se corta la cadena, ¿no es cierto? Y entonces se corta la cadena epidemiológica, dice. Se corta la cadena epidemiológica. ¿Qué es eso? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que hay una cadena con eslabones y que hay ciertas medidas que pueden servir para interrumpir ese círculo vicioso.
¿sí? Y después van a ver al final que las enfermedades se pueden controlar, se pueden eliminar o se pueden erradicar en base a esta cadena, a las intervenciones en estos eslabones para cortar la cadena epidemiológica, ¿sí? La siguiente. El agente puede ser, en el caso de enfermedades biológicas, el caso de las enfermedades infecciosas pueden ser biológicos y no biológicos, ¿no? Los biológicos van a estar bacterias, hongos, parásitos, virus, riquecias, priones, ¿no? Todos ellos, y que cuando estas especies, géneros y especies afectan al ser humano y causan enfermedad, se llaman agente patógeno, ¿no es cierto? Algunos de estos agentes patógenos causan enfermedad por su propia presencia, ¿no es cierto? Infección por el agente etiológico, o algunas veces por los productos, por lo que producen, toxinas, por ejemplo, ¿no? Y ustedes han visto en el seminario el ejemplo del botulismo, que es por la toxina botulínica, y hay otras enfermedades que son así mediadas por toxinas. La siguiente. El agente infeccioso tiene un sitio de entrada, tiene una antigenicidad y inmunogenicidad variable, ¿no? Es vulnerable al ambiente, en la sequedad a veces, cuando es sequedad se muere, ¿no? O por sustancias químicas o físicas que utilizamos para eliminarlas, y puede haber una selección natural de cepas resistentes, sobre todo cuando utilizamos antibióticos, ya sea antimicrobianos, antifúngicos, antivirales, antimicobacterianos, ¿no? En forma indiscriminada e irracional. Entonces va a haber una selección de esas gérmenes, agentes etiológicos resistentes. Ustedes tienen que leer esto y aprender y diferenciar lo que es infección, infectividad, contaminación e infestación, porque esto son preguntas típicas de pasito, ¿no? Aparte que tienen que saberlo, ¿no? Hay algunas cosas que son obvias, tiene sentido común, pero yo a los alumnos del seminario les repito más de una vez: la epidemiología es fácil de entender, uno lo lee, tiene sentido común, no tiene nada de difícil, pero cuando te preguntan en el pasito, dices, ¿cuál era la respuesta? No sabes cómo diferenciarlo, porque son muy parecidos. Entonces ustedes en casa tienen que leer, mirar por qué este se parece, por qué es diferente, qué lo hace diferente, y eso es lo que tienen que recordar para el momento del pasito. La siguiente. El reservorio puede ser, y anotan por favor, donde está cadena epidemiológica, donde está su hojita de cadena epidemiológica, regresen todos, ya, regresen. Donde dice cadena epidemiológica, hacen una rayita donde dice reservorio y ponen, ¿no? Puede ser humano o extrahumano. Y vamos a ver un ejemplo, y ustedes conocen algunos ejemplos de reservorios humanos. Probablemente uno de los más comunes, más conocidos hoy en día es el portador de VIH, por ejemplo. El portador de VIH es un reservorio, ¿no? Humano. Hay portadores de hepatitis B, ¿no? Que en inglés le llaman carriers, ¿no es cierto? El carrier. Y el otro reservorio es el extrahumano, ¿no? O es humano o extrahumano. Entonces dentro de los extrahumanos hay animales vertebrados, como por ejemplo en el caso de la rabia, el perro o el murciélago, ¿no es cierto? Y hay reservorios que funcionan como reservorios, a veces como vectores, que son artrópodos, por ejemplo, insectos, ¿no? Y nos quedamos ahí por un momento. Luego, la siguiente. Se quedan ahí ustedes en su hoja que tienen ahí. La siguiente diapositiva. La puerta de entrada, no volteen, quédense en la misma cadena epidemiológica. Donde dice puerta de entrada, hacen una rayita, ¿ya? Hacen una rayita que dice: la puerta de entrada es el camino por el cual el agente infeccioso sale, la puerta de salida. Finalmente la puerta de salida generalmente es la misma que la puerta de entrada, ¿sí? Generalmente es la misma. A veces hay algunas otras formas de salir, pero generalmente dentro de las formas de salida de la gente está la entrada,
O sea, si sale por vía respiratoria, generalmente ingresa por vía respiratoria al huésped susceptible, ¿no? O sea, la persona enferma, infectada o enferma, va a transmitir a una persona susceptible a través, si sale por la vía respiratoria, generalmente ingresa por la vía respiratoria, ¿no? Entonces, la puerta de salida, anotan ustedes ahí, puede ser respiratoria, genitourinaria, digestiva, piel o mucosas, ¿no? Piel o mucosa. También puede ser placentaria, ¿no? Y ahí ustedes tienen algunos ejemplos. La siguiente. Bien. Y se quedan ahí en su cadena epidemiológica todavía. Está el modo de transmisión. Entonces ahí hacen una rayita, y yo la clase en realidad la he dividido con ejemplos por modo de transmisión. Entonces a partir de ahora vamos a ver ejemplos de los modos de transmisión. Entonces ponen ustedes una rayita y ponen. Vamos a ver primero el modo de transmisión por contacto, que son las infecciones nosocomiales, que yo les he puesto infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Esa es una, y que ustedes van a ser expertos al final del curso porque tienen que preparar una presentación. Ese es uno. El otro modo de transmisión es fecal oral. El tercero sería respiratorio por gotitas. ¿Sí? El cuarto, respiratorio por gotas de Flugel, ¿no? Al respiratorio por gotas, lo van a ver un momento, en inglés le llaman droplets, ahora lo van a ver. Y al de gotas de Flugel le dicen airborne. Van a verlo escrito, no se preocupen. Luego viene la transmisión por sangre y fluidos corporales, 5. Y 6, la transmisión por vector. ¿Sí? Entonces, tenemos el agente causal, el reservorio, la puerta de salida, el modo de transmisión, la puerta de entrada al nuevo huésped, que es un huésped susceptible, y ese huésped susceptible tiene el agente etiológico, ¿no? Puede ser reservorio, y esto es un círculo vicioso. Y el trabajo de ustedes es entender esa cadena epidemiológica y aprender las medidas preventivas para cortar esa cadena. La siguiente. Entonces, vamos a hablar sobre ejemplos de algunas enfermedades de acuerdo a su modo de transmisión. Entonces, vamos a hablar de la primera, de fiebre puerperal, ¿no? De fiebre puerperal. Entonces, ¿algún otro ejemplo de infecciones de atención de salud que ustedes conozcan? ¿Alguien levanta la mano y se quiere manifestar? ¿No? Ha leído en el diario, o alguna vez que fue al hospital, o tuvo un familiar, y eso es infección hospitalaria, dicen, ¿no? Infección hospitalaria, dicen, ¿no? En el hospital se ha contagiado. Así dicen, ¿no? Así dicen las personas, ¿no? O salen en los periódicos. Salen los periódicos sepsis neonatal, dice, murieron 4 niños en Iquitos, responsable la Klebsiella pneumoniae. Así dicen los periódicos. Entonces son infecciones asociadas a la atención de salud, son bacteremias asociadas a catéteres, neumonías asociadas al ventilador mecánico, ¿no? Infecciones urinarias asociadas al catéter vesical. Generalmente todo lo que uno pone, ¿no? Puede tener una infección asociada, ¿no? Le ponen un marcapasos, se infecta, ¿no? Le ponen una prótesis de cadera, se infecta, ¿no? Le ponen, hacen cirugía, ¿no? Se fractura, le ponen placas, se infecta. Todos son infecciones nosocomiales, ¿cierto? Generalmente van asociadas a prótesis o algún dispositivo que se coloca, ¿de acuerdo? Le ponen tubo de tracostomía, de atraqueitis. Entonces, en el caso que tenemos acá es en caso de Semmelweis y fiebre puerperal, que ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? Ya lo conocen bien. Semmelweis era un médico que trabajaba en Viena y que cuando se hizo cargo
de la clínica, ¿no? ¿Cuál clínica creen ustedes era la que él se hizo cargo? ¿La primera o la segunda? ¿No? Una de ellas estaba a cargo de los médicos y la otra estaba a cargo de las obstetrices, ¿no? Una de ellas, que era la clínica 1, tenía una tasa de promedio del 10%. ¿Cómo se llega a este 10%? Quiere decir que se divide el número de muertes entre el número de partos y se tiene que en este año fue el 7,7%. Después fue el 15% y en promedio fue el 10%. Imagínense ustedes, son médicos a cargo de... y en la otra clínica, ¿no?, las tasas fueron en promedio el 3%, digamos 3 y 9%, o sea, en una clínica era 3 veces más la tasa de muerte, ¿eh? 10% de muerte quiere decir que ustedes están en un lugar donde de cada 10 puérperas, una se muere. Una de cada 10 se les moría. Semmelweis estaba desesperado con eso. Pero, ¿cuál creen ustedes que eran los médicos, que estaban a cargo de los médicos? ¿La clínica 1 o la clínica 2? La 1, donde peor a cargo de los médicos, o sea, los médicos que estaban a cargo era peor. ¿Sí? Bueno, eso lo saben ustedes porque lo han estudiado, ¿no es cierto? Yo hubiera dicho, no, tiene que ser la que tiene menos muertes, pero no. Pero lo cierto era que donde había más muertes era donde estaban los médicos. Y Semmelweis estaba desesperado porque no sabía qué hacer, que en su clínica, que estaba a cargo de médicos, habían 3 veces más muertes que la que estaba a cargo de los obstetrices. Entonces él se iba a mirar qué hacen los obstetrices y hacía lo mismo en su clínica para tratar de disminuir las muertes. La siguiente. Sin embargo, el 20 de marzo del mismo año ya él estaba agotado, sale de vacaciones, se va a Venecia, está disfrutando de sus vacaciones, regresa y se da con la sorpresa, ¿no?, de que al volver, dice, a ocupar el puesto de asistente en la primera clínica, quedé inmediatamente anonadado por las tristes noticias que entre tanto el profesor Koleschka, a quien admiraba mucho, había muerto. La historia clínica era la siguiente. Koleschka, profesor de medicina forense, frecuentemente realizó autopsias con fines legales en presencia de estudiantes. Durante uno de estos ejercicios, un estudiante le hirió un dedo con el mismo bisturí que estaba utilizando para la autopsia. No recuerdo cuál fue el dedo que se cortó. El profesor Koleschka contrajo linfangitis, flebitis de las venas, de las extremidades superiores. Ustedes alguna vez van a ver celulitis y van a ver como se forman unas líneas en el brazo o en la pierna, que son los linfáticos. Se hacen unas líneas, es una linfangitis, uno tiene una celulitis. Siguiente. Luego, mientras yo estaba todavía en Venecia, estaba de vacaciones, murió de pleuresía bilateral, que es derrame pleural, ¿no?, pericarditis, peritonitis y meningitis. Pocos días antes de morir también se le formó una metástasis en un ojo. Médico patólogo. Aunque yo todavía, animado por las joyas del arte venezano, las noticias de la muerte de Koleschka me inquietaron aún más. En esta condición de excitación vi claramente que la enfermedad por la cual murió Koleschka era idéntica a la que había causado la muerte de tantos centenares de pacientes de la maternidad. Y por esto es que, ¿no?, las cosas están frente a los ojos de muchas personas, pero hay una de ellas que se da cuenta, ¿no? La siguiente. Entonces él se da cuenta que había algo que se transmitía de los cadáveres a las personas. Y entonces él dice, para eliminar las sustancias cadavéricas, en esa época no había todavía el germen, que no había el microscopio, no había nada. No existía eso, no se habían identificado los gérmenes todavía. Pero él se da cuenta que había algo que se transmitía. Entonces él dice, para eliminar las sustancias cadavéricas hizo necesario que cada examinador se lavara con cal clorada al entrar en la sala de partos. Y ahora viene lo siguiente. ¿Por qué se hizo famoso Semmelweis? Desde 1784 hasta 1823, en un periodo de más de 25 años, murieron menos del 1% de las pacientes atendidas en los hospitales de maternidad. Utilizando eso, ¿no?, eliminando las sustancias cadavéricas, como dicen. Él era ginecólogo, obstetra, ¿no?, y era afanosazo. Él describe en su reporte que era un afanoso.
Él llegaba tempranito y primero se iba a hacer las necropsias de sus pacientes que habían muerto. En esa época no habían guantes. Terminaba, y yo me imagino que así como los carniceros de hoy día, de repente con un trapito, se limpiaba las manos y después se iba, como era recontra afanoso, examinaba a todas sus gestantes, sin guantes, porque no habían guantes. Y entonces se enfermaban todos y se morían, con un cuadro parecido al del profesor Koleschka. Entonces él hace mea culpa y dice, aún así no se puede inculpar a los extranjeros. Se debe echar la culpa a los médicos extranjeros, en realidad, decían que ellos habían traído la... Entonces, aún así no se puede inculpar a los extranjeros más que a mí o a todos los demás que efectuaban exámenes con las manos contaminadas. Ninguno de nosotros conocíamos que estábamos causando numerosas muertes. Entonces, este modo de transmisión es por, ¿cómo se llama? Contacto, ¿no es cierto? La siguiente. La endometritis puerperal todavía existe hoy en día. Entonces, no se molesten ustedes cuando como alumnos van a la práctica y dicen, no me dejan examinar. Estoy acá y no me dejan examinar, ¿no? Porque uno no quiere examinar, ¿no? Pero si es una gestante de trabajo de parto, hay que hacerle tactos vaginales. Pero los tactos vaginales están limitados, justamente para prevenir las endometritis puerperales, ¿cierto? Que todavía existen, ¿ya? Sobre todo si la señora ya tiene ruptura de membranas, se limitan más todavía los tactos vaginales. Entonces no se molesten cuando digan, no, mira, espérate, ya te va a tocar hacer tu tacto vaginal, pero espérate, ¿no? Todavía no, ¿no es cierto? O es un grupo de 5, los 5 quieren hacer tacto vaginal, no, ya sorteo, tú primero, ya el siguiente paciente, tú segundo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el agente causal es el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes o Streptococo del grupo A o el Streptococcus beta hemolítico es el mismo. El Streptococcus pyogenes, como su nombre lo dice, forma pus y produce enfermedades que se conocen como purulentas, ¿no? Ya han visto la descripción del doctor Koleschka, que es así de terror, ¿no? Que a un médico le pueda pasar eso, ¿no? Es de terror realmente. Hoy en nuestras épocas todavía hay casos de algunas infecciones que pueden ser así por el corte de un bisturí. ¿Qué infecciones pueden ser? Que vamos a ver que el modo de transmisión es por sangre y fluidos corporales. VIH, hepatitis B, ¿no? Por eso todos los estudiantes de medicina tienen que tener su vacuna contra hepatitis B. No hay vacuna contra VIH, pero hay vacuna contra hepatitis B. O sea, ustedes antes de empezar sus prácticas tienen que poner sus 3 dosis de hepatitis B. El Streptococcus pyogenes causa enfermedades supurativas y no supurativas, ¿no? Causa abscesos, piodermitis, ¿no? Y las no supurativas causan fiebre reumática y glomerulonefritis postinfecciosa. Todo eso causa el Streptococcus pyogenes. Y en este caso la fiebre puerperal, la sepsis puerperal. Y no solamente se moría la mamá, también se moría el bebé, porque las examinaban cuando todavía la señora estaba en trabajo de parto. Entonces se infectaba la mamá, se moría y se moría el bebé. O si se moría la mamá, el bebé se quedaba huérfano. El reservorio es el humano. La puerta de salida va a ser mucosas y piel, mucocutánea, ¿no? Y el modo de transmisión es por contacto. La puerta de entrada es igual, mucocutánea, y todos somos susceptibles. Y por el momento no hay vacunas contra el Streptococcus pyogenes. ¿Preguntas? Siguiente. En cuanto a la prevención, ¿no? En cuanto a la prevención, ¿dónde podemos cortar la cadena epidemiológica? La prevención primaria, si este es un modo de transmisión por contacto, ¿qué podemos hacer? Lavado de manos, ¿no? Ya no necesitamos meter el agua en agua clorada, pero hay que lavarse las manos. Hay que usar alcohol gel
¿no es cierto? Y las precauciones o el aislamiento de contacto incluye el lavado de manos y métodos de barrera, que es guantes y mandilón, ¿no? ¿Tenemos que ponernos máscara? No, no tenemos que poner máscara. Si es aislamiento de contacto, ¿no? Es guantes, mandilón, aparte del lavado de manos o el uso del alcohol gel. Entonces, esa sería la prevención primaria. La prevención secundaria para el diagnóstico, grado y cultivo, tratamiento, sigue siendo sensible a penicilina. Si les quieres dar vía oral, le puedes dar amoxicilina, ¿no? Pero si es endovenoso, es penicilina G sódica. Si la paciente hace shock, manejo del shock para limitar el daño, porque si hace shock puede hacer insuficiencia renal aguda, ¿no? Y necesitar diálisis, y después hacer insuficiencia renal crónica y tener como secuela insuficiencia renal crónica. Si ese es el caso, entonces habría que darle diálisis e incluso trasplante de riñón, ¿no? La siguiente, por favor. Esta puede ser pregunta también del final de la clase, ¿no? ¿Cuál es la medida básica más efectiva para prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias? No, siguiente. La siguiente, perdón, la regresa. Las enfermedades de transmisión fecal oral. Vamos a hablar del cólera. Pero ustedes, ¿qué otras enfermedades conocen? Hepatitis A, ¿no? La hepatitis A, ¿no es cierto? ¿Alguna otra? Han hecho lo que ha hecho el seminario. ¿Qué enfermedad fecal oral? Botulismo, ¿no? Y en realidad todas las enfermedades diarreicas, virales, bacterianas, parasitarias, todas son fecal oral. Todas son fecal oral, un montón que son fecal oral, ¿cierto? Pero vamos a hablar de cólera y un buen ejemplo de fecal oral es hepatitis A, ¿no? La siguiente. Entonces, el brote más terrible de cólera ocurrido en este reino, decía John Snow, en el año 1854, hace 160 años, fue en Golden Square, ¿no? Dice, a 250 yardas del lugar donde la calle Cambridge se une a la calle Bond, sucedieron 500 casos fatales de cólera en el lapso de 10 días. Esta mortalidad tan elevada en un área tan pequeña nunca había ocurrido en el país, ni aún en el tiempo de la peste. Su aparición fue rapidísima y gran número de casos terminaron con la muerte en cuestión de horas. ¿Cómo se evita la muerte hoy en día en los casos de cólera? Hidratación oral, ¿no? Y si el paciente está en shock, endovenosa, pero sobre todo rehidratación oral. El manejo de la diarrea es la hidratación oral. Ustedes le pueden dar probióticos, antisecretorios, antimotílicos están prohibidos en niños, pero ustedes pueden darle lo que quieran, ¿no? Yogur, no sé, lo que quieran, pero nunca se olviden de darles rehidratación oral. El manejo de la diarrea es por rehidratación oral. Entonces, la siguiente. Ya lo conocen, a John Snow, es el creador de la metodología epidemiológica. La siguiente. Entonces, el agente causal, vibrio cólera, reservorio, es el humano. La puerta de salida es gastrointestinal, no solo por abajo, también por arriba, ¿no? Vomita, y también en los vómitos hay el agente etiológico, ¿no? A veces las mamás, el niño vomita, la mamá va, recoge los vómitos, o sea, recoge la cosa que ha vomitado, vomita en la cama, bah, no, lo peor que puede pasar es la mamá que vomita en la cama, ¿no? Eso es lo que me dicen las mamás, bah, vomita, tienen que recoger todo, después van, ¿no? Ponen a cambiar la cama y después empiezan a coger las cosas sin lavarse las manos, porque obviamente a veces la mamá no tiene mucho asco de los vómitos de los hijos, no tiene mucho asco, así que a veces no se lavan las manos. O sea, se lavan las manos cuando le quitan el pañal, pero a veces no se lavan las manos cuando recogen cosas que el bebé ha vomitado, ¿no? Entonces, el lavado de manos
saneamiento ambiental, ¿no? En el caso de, ya saben, conoce usted la historia del cólera que describió John Snow. El problema era que había una bomba de agua que se contaminaba con las heces de la ciudad, ¿no? Entonces era un agua contaminada. Entonces saneamiento ambiental, que es agua segura y eliminación adecuada de excretas, es importante como prevención primaria. Lavado de manos también. Y cuando uno habla de prevención específica, ¿hay vacuna o no hay vacuna? Para cólera, ¿hay o no hay vacuna? Sí, hay vacuna, hay vacuna. Hay una vacuna intramuscular, hay una vacuna intramuscular que es horrible, ¿no? Te enferma por 2 días, así que es poco popular. Y hay una vacuna oral que sí funciona, pero no te da inmunidad persistente y por lo tanto tampoco se ha hecho popular, ¿no? Te da una inmunidad temporal. Prevención secundaria, diagnóstico, gramo y cultivo, tratamiento, suero de hidratación oral, es el tratamiento, con sales de hidratación oral, panetela. En el caso del virus cólera, hay tratamiento con antibióticos, tetraciclinas o cipro. ¿Cómo limitamos el daño? Con el manejo de la deshidratación y shock, y con el aislamiento de contacto, para evitar que otras personas se contagien. La prevención terciaria sería si hace insuficiencia renal crónica, por ejemplo, puede ser diálisis, trasplante renal. ¿Y si se muere? ¿Se puede hacer algo si se muere? En el caso de fiebre puerperal, si se muere, ¿se puede hacer algo? No, ya no, ese ya se murió. No, sí se puede hacer algo. Queda la familia, ¿no? Quedan los huérfanos. A los niños, cuando se muere la mamá, ¿no? O a la mamá cuando se le mueren los hijos, hay terapia psicológica, que se conoce como terapia de duelo, por ejemplo. Es importante. Siguiente. La siguiente. Entonces, esto lo aprendí en inglés y me gustó, sobre todo para cuando uno viaja. Cuando uno viaja, si tú no quieres viajar y que te dé la diarrea del viajero, ¿no? Peel it, boil it, cook it or forget it. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si vas a comer algo o lo puedes pelar, un plátano por ejemplo, ¿no? O lo puedes sancochar, cocinar. Si no puedes hacer esas cosas, mejor no lo comas, ¿no? Peel it, boil it, cook it or forget it. ¿De acuerdo? Entonces, si alguna vez viajan y no quieren que se interrumpa su viaje por una diarrea del viajero, ¿no? Entonces se van de viaje y lo primero que se les ocurre es comer su cevichito, ¿no? Su cevichito. Ya no cumple esto, ¿no? O sea que ya cuando lo coman, saboreen lo doble, ¿no? Porque es probable que le den la diarrea del viajero, ¿no es cierto? Y uno a veces no puede sobreponerse a la tentación de un cevichito, sobre todo si uno se va a la playa, ¿no? Se haga Máncora por allá, cevichito, ¿no? Tiene que ser en un lugar confiable, ¿no? No va a comer cevichito ambulante tampoco. Entonces pasamos a las enfermedades respiratorias transmitidas por gotitas, y ahí es donde les digo droplets, para hacer la diferencia de la otra que es por airborne, ¿no? Entonces vamos a hablar de influenza, pero ¿ustedes conocen algún otro ejemplo parecido a la influenza por gotas? Ya, el siguiente ejemplo es tuberculosis, que es el otro modo de transmisión, que son por gotas de flujo. ¿Ya? Entonces, no, este es influenza. ¿Alguna otra? ¿Cuál? Ya, pero la gripe aviar es gripe, es influenza también, es un H5, ¿no? Varicela está como la tuberculosis en realidad. Sí. Ya, sarampión, rubiola, ¿no es cierto? Y bueno, todas las infecciones respiratorias, ustedes tienen rinovirus, el resfrío, tienes rinovirus, parainfluenza, adenovirus, virus sincicial respiratorio, todas las otras que no sea, o sea, todo lo que no sea gripe, que digo tuberculosis, varicela o rubiola. Esas tres están en el otro modo de transmisión por gotas de flujo. Entonces, la influenza, la gran pandemia de 1918, hace 97 años, ustedes ven una foto ahí de la cantidad de enfermos con influenza,
Afectó sobre todo a los menores de 5 años. Aquí ustedes pueden ver la tasa de muerte específica por edad, ¿no? Se murieron las personas de ambos extremos de la vida, menores de 5 años, mayores de 65, que uno siempre dice eso, no son los que tienen su sistema inmune más afectado, más débil, ¿no? Los menores de 5 años y los mayores de 65. Pero miren que no solamente se murieron ellos, también se murieron personas adultas jóvenes de 20 a 40, ¿no? Y con la cantidad de muertos que hubo, la tasa de sobrevida tuvo una caída en esa época. La siguiente, la gripe española fue producida por el virus de la influenza H1N1, marquen eso, marquen H1N1, mató de 20 a 50 millones de personas, 15 a 20 de ellas de la India, y la tasa de letalidad fue del 2%. Ya ustedes saben que es una tasa de letalidad, marquen 2%. Las muertes ocurrieron los primeros 5 días después de la infección, la mitad de las muertes en jóvenes y adultos sanos, entre 20 y 40. O sea, siempre dicen, no, a mí no me va a pasar, yo estoy sano, a mí no me va a dar. Miren la experiencia histórica que tenemos. En el Perú la letalidad fue de 0,8%. La siguiente. En el año 2009, ustedes estaban en el colegio y conocieron la pandemia de influenza. Miren, H1N1, la misma, del 18. Entonces, el virus de la influenza puede ocurrir dos cosas, ¿no? Una es que cambie el tipo de cepa, o sea, H quiere decir hemaglutinina y N neuroaminidasa, y un año puede circular la AH1N1 y al año siguiente la AH3N2, o sea, son diferentes, ¿no? Entonces, cuando cambia tanto se llama un shift, un cambio antigénico, o sea, cambia completamente. Pero puede ser la misma AH1N1, miren, esta es la misma del 18, del 1918. Sin embargo, causó una pandemia porque había habido un cambio, unas mutaciones dentro del mismo virus. Y entonces a eso se llama un drift en inglés, ¿no? O sea, es un shift cuando cambia de H1N1 a H3N2, pero es un drift cuando es de H1N1 en ambos casos, pero son diferentes. Entonces, cuando se vacunan, ustedes miren el inserto y ahí va a decir H1N1 California 2009, que es el año que se aisló. Entonces ese es un tipo de H1N1, pero al año siguiente puede circular una H1N1 aislada Lima, Perú, por ejemplo, no, año 2014. Entonces siguen siendo H1N1, pero son diferentes. Entonces todos los años la vacuna cambia, no es la misma. Por esa razón es que hay que vacunarse con la vacuna de influenza todos los años. No es porque la vacuna sea mala y no te da inmunidad, no te protege, solo te protege por un año, no. Te puede proteger por más tiempo, pero lo que pasa es que las cepas que circulan son diferentes. Entonces tienes que vacunar todos los años. ¿De acuerdo? Esa puede ser pregunta de pasito también, ¿no? Y hay varias preguntas de pasito ya. Entonces, la enfermedad respiratoria severa por influenza porcina se inició del 15 de marzo al 26 de abril, y ustedes pueden ver acá el número de casos por semana epidemiológica, el 15, 22, 29, ¿no? En mayo, perdón, el 5 de abril, 12 de abril, 19 de abril, 26 de abril. Lo que está el azul más oscuro son muertes, ¿no? Entonces, en México, cuando reportaron, dijeron que las muertes la letalidad había sido del 7%. Cuando salió este reporte, las personas que conocen de epidemiología se le pusieron los pelos de punta, ¿no? Porque los agentes etiológicos tienen una virulencia, ¿no? Y pueden ser más letales que otros. Entonces, si el H1N1 del 18, que tenía una letalidad de ¿cuánto?
2%, había causado de 20 a 50 millones de muertes. Imagínense ustedes un virus que tiene una letalidad del 7%. O sea, todo el mundo estaba asustado. Las personas responsables de la salud pública estaban realmente asustadas. La siguiente. Por suerte, la letalidad no fue tan alta, ¿no? Y a nivel mundial, al final se reportaron, ya casi un año después, ya para febrero del 2010, 16.000 muertes, 15.921 muertes a nivel mundial, 7.433 en América, 217 muertes en Perú. Y si ustedes se acuerdan, en esa época, todos los días aparecían, ¿no? Influenza, 78 muertes, al día siguiente, influenza, 80 muertes, iban acumulando, ¿no? Un recuento de casos acumulados. Después el tamaño de la noticia iba reduciéndose, pues seguía apareciendo en primera plana, pero más chiquito, ¿no? 217 muertes, 9.501 casos confirmados, 2.3% de letalidad en el Perú. Probablemente la letalidad fue menor, ¿no? Porque acá no están todos los casos de influenza, ¿no?, confirmados, pero hubieron 217 muertes en Perú. La mayoría de ellas en población de riesgo, y los médicos y estudiantes de medicina son población de riesgo, ¿no? Y entonces ustedes deben vacunarse todos los años, y la vacuna usualmente es gratuita para ustedes. O sea, si están rotando en algún hospital, se los ponen gratis. Hay que vacunarse. La siguiente. Entonces, ya esto ustedes lo conocen, está para repasar. La siguiente. Esto es nuevo, o no sé si ya lo han visto. Ustedes tienen una infección que puede ser inaparente o aparente, moderada, grave o fatal cuando es aparente, y la patogenicidad son los enfermos aparentes del total de infectados. La virulencia son los casos graves y fatales del total de casos aparentes. La letalidad son los casos fatales del total de casos aparentes, ¿no es cierto? Tienen que leerlo y aprenderlo. La siguiente. Entonces, el agente causal de la influenza, el virus de la influenza, el reservorio, humanos, aves, porcinos. Puerta de salida, respiratorio por gotas. Modo de transmisión va a ser por gotitas, pero también por fomites, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno se limpia la nariz, ¿no?, si no se lava las manos, y después yo me agarro la nariz, cojo el micrófono, y después le paso el micrófono a él y le hago una pregunta y se contesta, y le agarra el micrófono, ya está contagiado ya. Entonces, por fomites. Puerta de entrada, respiratorio, susceptibilidad del huésped, universal, todos son susceptibles. ¿Hay vacuna? Si hay vacuna, ¿no? Hay que ponerse todos los años la vacuna. El Ministerio de Salud la pone en forma gratuita a los menores de 2 años y a los mayores de 65, y a la población de riesgo, que incluye a los estudiantes de medicina. En los niños se pone a los 7 meses la primera dosis. Cuando se coloca por primera vez, se pone un refuerzo al mes siguiente, o sea, 7 meses, 8 meses de edad. Pero en el caso de ustedes, que son adultos, si se colocan es una dosis anual. ¿Sí? También se puede comprar, ¿no?, pero la ponen, a ustedes les toca gratis. Siguiente. La prevención primaria, como es un modo de transmisión por gotitas, ¿no?, hay que ventilar bien, ¿no?, evitar el hacinamiento, hay que lavarse las manos, ¿no es cierto? Y prevención específica, vacuna, ¿no? Prevención secundaria, el diagnóstico se hace por inmunofluorescencia o por pruebas rápidas, y hay una prueba de PCR y RNA que incluso se hace a tiempo real. Tratamiento, generalmente son algo para la fiebre, antigripales, si hay broncoespasmo, broncodilatadores, oxígeno. ¿Hay tratamiento específico? ¿Alguno de ustedes conoce el tratamiento específico? ¿Hay antiviral? Cuando yo hablo específico, ¿hay antiviral o no? ¿Hay o no hay?
Sí hay. ¿Cómo se llama? Estaba en las noticias, usted estaba en el colegio. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Que incluso hubo un escándalo que decían que no, que la empresa farmacéutica había inventado la pandemia para vender su producto. Tamiflu, el famoso Tamiflu, que es el nombre comercial del oseltamivir, ¿no? Se hacía y tratamiento específico, oseltamivir, ¿no? Si el paciente hace insuficiencia respiratoria, hay que intubarlo y darle soporte ventilatorio, ¿no? Y la limitación del daño, en este caso se podría considerar que la influenza predispone a neumonía bacteriana. Entonces, si hace neumonía bacteriana, hay que darle antibióticos. Hay que darle antibióticos. Si hace neumotoras, hace colapso pulmonar, atelectasias, ¿no? Y se queda secuelado, ¿no? Con su problema respiratorio, va a tener que mandarlo con su oxígeno a su casa, ¿no? Con su oxígeno a su casa, o terapia respiratoria, que va el fisioterapista y le golpea, ¿no? Le hace su terapia, ¿no? Va a su casa y le hace la terapia respiratoria. Siguiente. Entonces, esa es una medida de prevención, ¿no? La máscara. En el caso de transmisión por gotas, este Troppel Precautions es con máscara quirúrgica nada más. El Ministerio de Salud recomendaba la N95, pero la N95 es para las gotas por flujo. Esta es la quirúrgica es suficiente. La quirúrgica es suficiente, ¿no? La siguiente. Entonces, medidas preventivas, lavado de manos, y hoy en día ya no se cubre uno la mano con la boca con la mano, ¿no? Sino con el codo, ¿no? Cuando uno tose, se cubre con el codo. Y los niños son los primeros en aprender, ¿eh? Entonces a los niños, no pongan la mano, sino con el codo, ponen al toque, aprenden los niños, son los que más aprenden. Uso de máscaras, vacuna, y vacuna contra neumococo también podría ser una prevención primaria. La siguiente. Entonces, hay medidas no farmacéuticas como comunicar los riesgos, educar a la gente para las formas de prevención, la higiene respiratoria y el distanciamiento social. ¿Les dieron ustedes vacaciones adelantadas? Esa, por ejemplo, era una medida de distanciamiento social, ¿no? Cuando ocurre una epidemia, lo primero que uno hace es contención. Dice, tengo que contenerla, eso es la cuarentena, ¿no? Entonces, lo primero que se enfermaron, yo recuerdo, eran un grupo de estudiantes que había ido de viaje de promoción a Cancún, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, ¿qué hicieron con ellos? Los metieron a su casa y ahí, que nadie se mueva, que se queden en su casa, están en cuarentena, ellos y sus familiares, ¿no? Hasta que pasen 10 días, ya, si no están enfermos, ya no se han contagiado, que es el tipo de incubación. Entonces, están aislados. Esa es una primera medida, pero ya cuando la epidemia empieza a ocurrir con mayor número, ya no se ha podido contener, entonces uno hace lo posible para que no sean tantos casos. Entonces uno hace distanciamiento social. Entonces, ya, ¿dónde van grupos de gente? Colegios, los colegios, ya todo el mundo vacaciones. Era justo julio, entonces se adelantaron las vacaciones, ¿ya? Ahora ustedes están en el curso de epidemiología y entienden por qué se hizo eso, ¿no? Cerrar los aeropuertos no funciona, no se hizo. Entonces decían, no, hay que cerrar para que no vengan, no, eso no funciona, entonces no se hizo. La siguiente. Medidas farmacéuticas, antivirales y vacuna, ¿no? El oseltamivir es anual, ya le explicamos por qué. La siguiente. Entonces pasamos a las enfermedades de transmisión aérea.